Hay juegos que son mediocres, flojos o directamente decepcionantes, y aún así venden millones como si fuesen obras maestras. Juegos llenos de bugs, sin alma o con ideas mal ejecutadas que, por alguna razón, arrasaron en tiendas gracias al nombre, al marketing o al hype descontrolado. Hoy vamos a hablar de 10 juegos mediocres que vendieron millones de copias, demostrando que en la industria del videojuego no siempre gana el mejor, sino el más famoso. Y primero arrancamos con Tomb Raider: The Angel of Darkness, ese intento valiente pero torpísimo de reinventar a Lara Croft. Este Tomb Raider fue un reinicio oscuro, más maduro, más urbano y con una Lara más humana después de años haciendo piruetas imposibles. Pero luego te ponías a jugar y se notaba que el juego había salido del horno antes de tiempo, y sin reposar lo suficiente. Porque el control era durísimo, la respuesta de los movimientos tenía medio segundo de retraso, y eso en un Tomb Raider es mortal. Luego la cámara hacía lo que le daba la gana, y en un juego de plataformas rígidas eso te mata la experiencia casi más que los enemigos. Y encima había bugs por todas partes, animaciones raras y un sistema de sigilo que parecía metido a última hora para rellenar. Pero claro, aun siendo mediocre, vendió muchísimo, y no por casualidad. Piensa en el contexto, era 2003, y Lara Croft seguía siendo una mega estrella del videojuego, un auténtico icono del pop. Veníamos de 2 películas recientes, merchandising por todas partes y un hype acumulado durante 3 años de desarrollo. Así que cuando se anunció un Tomb Raider más adulto, la gente se volvió loca y fue un cóctel explosivo. Marketing bestial, portadas en revistas, artículos por todas partes y la promesa de una Lara renovada. Además, era la primera entrega en PlayStation 2 y todo el mundo quería ver cómo se veía Lara en la nueva generación. Así que sí, The Angel of Darkness era mediocre, pero aún así colocó alrededor de 2,5 millones de copias, gracias al poder del nombre, el marketing y la ilusión de toda una comunidad. Después pasamos a Kinect Adventures, un juego más básico que un tutorial, pero que reventó ventas porque venía metido en cada Kinect del planeta y todo el mundo lo probó. Este es el típico juego que todos sabemos que es bastante mediocre, pero aún así terminó convertido en uno de los más vendidos de la historia, y la razón es tan simple como graciosa, porque no lo compró nadie de forma directa, venía de regalo con el Kinect, así que cada persona que compraba el aparatito para moverse delante de la tele se llevaba este juego metido en la caja sí o sí. Y claro, cuando metes un juego en millones de cajas de golpe, las ventas se disparan, aunque el juego sea una experiencia más básica que el menú de una tostadora. Kinect Adventures, como juego, tenía ideas monas pero súper limitadas. Era básicamente minijuegos que funcionaban cuando querían, con un control por movimiento que prometía magia, pero la mitad del tiempo no detectaba nada bien. Ni tus brazos, ni tus piernas, ni tus ganas de sobrevivir en la base del río. La sensación era divertida los primeros 10 minutos, pero después todo empezaba a sentirse repetitivo, sin profundidad, sin progresión, y con esa vibra de juego pensado más para enseñarle a tu abuela que esto es el futuro que para jugarlo realmente durante horas y horas. Aún así, cuando venían visitas siempre acababa cayendo una partida porque era sencillo, rápido y no necesitaba explicaciones. Así que millones de familias lo compraron ilusionadas por la novedad y naturalmente todas esas cajas llevaban dentro Kinect Adventures. Por eso el juego terminó acumulando unas 24 millones de copias, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de la historia sin ser un juegazo, sin tener profundidad y sin dejar un recuerdo especialmente duradero. Siguiendo la línea de desastres exitosos, aparece Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, un remaster que parecía derretido al sol, pero que movió una barbaridad de copias únicamente por la nostalgia y la magia eterna del sello GTA. Porque claro, hablamos de GTA, que es básicamente la gallina de los huevos de oro del mundo gamer, y da igual que el remaster saliera lleno de bugs, lluvias que parecían una cortina blanca, personajes deformados, y modelos que parecían generados con plastilina. El nombre Grand Theft Auto pesa más que cualquier glitch del universo, y eso se notó desde el minuto 1. El problema es que la trilogía prometía volver a vivir GTA 3, Vice City y San Andreas con cariño, con mejoras visuales y una puesta al día que respetara la nostalgia. Pero al final lo que muchos encontramos fue un remaster acelerado, con un estilo artístico raro, errores por todas partes, físicas locas, fallos en iluminación y la sensación constante de que aquello no había pasado un control de calidad serio. Aún así, la magia de los 3 juegos seguía ahí, porque son leyendas absolutas y cuando te metías en la historia o te ponías a hacer
el cabra, se te olvidaba un rato el desastre técnico. Y ahora, ¿pero por qué vendió tantísimo? Muy sencillo, el poder de la nostalgia y el nombre GTA. Hay millones de jugadores que crecieron con Vice City, que vivieron San Andreas como si fuese su barrio real, y que recuerdan GTA 3 como el juego que les voló la cabeza en PS2. Así que cuando Rockstar dice, oye, hemos remasterizado la trilogía, la gente no piensa, se lanza de cabeza porque quiere volver a sentir lo mismo. El resultado, una trilogía mediocrilla, técnicamente hablando, pero con unas ventas brutales, alrededor de 10 millones, gracias al peso histórico de la saga, el hype de la comunidad y la confianza ciega que mucha gente sigue teniendo en Rockstar, aunque esta vez la jugada no les haría nada fina. Y ahora saltamos a Call of Duty Vanguard, un shooter que nació cansado, sin chispa ni identidad, pero que aún así colocó millones gracias a la inercia anual de la saga y al marketing descomunal que siempre la acompaña. Esta fue la definición perfecta de juego que llega cansado, sin chispa y sin ganas de fiesta, porque todo se notaba rutinario. La campaña era corta, típica y con esa sensación de que ya habías visto lo mismo 20 veces. El multijugador correcto pero súper continuista. Mapas que no destacaban gran cosa, armas que no transmitían personalidad y un ritmo que intentaba copiar el éxito de Modern Warfare y Cold War, pero sin encontrar su propio rollo. Así que el resultado era un COD que se sentía genérico y que no aportaba nada nuevo a la saga, y aún menos a una comunidad que ya estaba empezando a notar desgaste después de entregas anuales durante más de una década. Pero claro, aunque fuese mediocre, el juego vendió millones, porque hablamos de Call of Duty, que es una máquina automática de generar ventas. La saga tiene una base de fans gigantesca que compra la entrega de cada año casi por inercia, y además, 2021 no fue precisamente un año cargado de shooters potentes, así que mucha gente se tiró a por Vanguard simplemente porque era el nuevo COD. También influyó muchísimo Warzone, que mantenía viva la marca y hacía que cualquiera que pillara Vanguard desbloqueara cosas para el Battle Royale, creando un efecto arrastre brutal. Y aún así, ahí lo tienes, un juego que para muchos pasó sin pena ni gloria, pero que terminó colocando alrededor de 22 millones de copias, porque Call of Duty es una marca tan grande, tan metida en la cultura del videojuego, y tan poderosa en ventas que, incluso cuando entregan un producto flojo, sigue arrasando simplemente por costumbre, por popularidad, y por el efecto masa que arrastra millones de jugadores cada año. Luego bajamos en el tiempo y nos encontramos con Pac-Man para Atari 2600, una versión tan pobre que casi rompe la industria porque vendió 7 millones, porque Pac-Man era una fiebre mundial imposible de frenar. Pac-Man para la Atari 2600 es un juego mediocre con ganas, y la razón es que Atari pensó más en el dinero rápido que en la calidad del producto, y aquello acabó explotando por todos lados. Para empezar, el juego tenía colores rarísimos, un parpadeo constante que te dejaba tuerto, los fantasmas parecían clones que se movían todos igual, y el icónico Waka Waka sonaba más a microondas que arcade auténtico. Además, los laberintos no eran variados, todo se repetía, y la máquina sudaba para mantener el ritmo, así que al final terminaba siendo una versión pobre, muy pobre del Pac-Man original. Pero entonces, ¿por qué vendió tantos millones? Porque en 1982 Pac-Man era como el Fortnite de la época. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo jugaba en los recreativos, y Atari pensó, vale, vamos a llevarlo a casa y la gente se va a volver loca. Y efectivamente, así fue. El hype estaba por las nubes, porque el Atari 2600 era la consola reina en ese momento, y cualquier adaptación de un arcade famoso vendía sola. Además, Atari produjo una cantidad absurda de copias. Estaban tan convencidos del éxito que fabricaron más cartuchos que consolas existían, y aún así, vendieron 7 millones, gracias a la marca, al boom del videojuego doméstico, ya que las familias querían recrear en casa la magia de los recreativos, aunque luego se llevaran un bajón tremendo al ver el resultado en pantalla. Y como no puede faltar Pokémon, llega Escarlata y Púrpura, técnicos como un coche viejo pero con el poder de la marca para superar los 24 millones sin pestañear. El juego en sí salió bastante regulero, tenía bugs visuales que parecían memes, animaciones rarísimas, caídas de rendimiento que te hacían sentir que estabas jugando en una tostadora, modelos que cargaban tarde, texturas planísimas, y un mundo abierto que se veía bien en concepto pero que en ejecución iba a trompicones. Aún así, detrás de ese caos técnico había ideas muy buenas, la libertad para explorar la región como quisieras, nuevas criaturas chulísimas y el rollo académico que daba un toque distinto a la aventura, pero claro, todo eso quedaba manchado por el rendimiento lamentable. Entonces, ¿por qué vendió más de 24 millones?
porque hablamos de Pokémon, que es básicamente una religión gamer. La saga tiene una fuerza absurda y cada nueva generación es un evento mundial que mueve a veteranos, a nuevos jugadores y a gente que solo toca la Switch una vez al año. Además, la campaña de marketing fue enorme. Trailers por todas partes, nuevas formas regionales, música épica y el misterio de la región de Paldea, inspirada en España, que ya de por sí generó conversión durante meses. También hay que sumar que Nintendo Switch estaba en su pico absoluto de popularidad, así que cualquier exclusivo grande vendía como loco. Otro motivo clave es que Pokémon tiene ese efecto de compra automática para millones de personas. Da igual que sepan que puede venir roto o con problemas, lo compran porque quieren vivir la aventura desde el día 1, competir en línea, capturar nuevos Pokémon y comentar todo con amigos y redes sociales. Así que sí, Escarlata y Púrpura son bastante mediocres en lo técnico, pero aún así superaron los 24,36 millones de copias, gracias al peso histórico de la marca, el hype gigantesco y que la Switch estaba en su mejor momento. Después aparece Resident Evil 6, el cóctel loco de acción sin control que dividió a los fans, pero que aún así colocó 10 millones de copias gracias al tirón que dejó Resident Evil 5. Resident Evil 6 es de esos casos en los que Capcom quiso hacerlo absolutamente todo y al final no hizo nada bien. El juego se obsesionó con ser una superproducción de acción estilo Hollywood y se olvidó de lo que hacía grande a Resident Evil. Así que te encontrabas con una mezcla rarísima, con explosiones cada 5 segundos, persecuciones locas, momentos scriptados por todas partes, zombies que parecían soldados mutantes y una cámara que se movía como si estuviera en un terremoto. Además, cada campaña parecía sacada de un juego distinto. La de Leon quería ser survival horror, la de Chris era literalmente un shooter militar, y la de Jake no sabías ni lo que era. Y aunque esa variedad sonaba guay en teoría, en la práctica quedaba todo mezclado como un batido mal hecho, sin identidad clara y con un ritmo caótico. Pero claro, aun siendo un follón monumental, vendió millones, porque hablamos de Resident Evil, que en 2012 era una marca gigantesca. Veníamos del éxito brutal de Resident Evil 5, que había vendido millones, una barbaridad, así que muchísima gente se subió al tren sin pensarlo, porque confiaban en que Capcom iba a seguir por la línea épica que tan bien había funcionado. También ayudó el marketing, que fue enorme, trailers mostrando caos puro, criaturas enormes, campañas largas, modos cooperativos y la promesa de ser el Resident Evil más grande de la historia. Así que entre la marca gigante, la campaña de marketing, la inercia del éxito anterior y el boom del cooperativo, el juego terminó superando los 10 millones de copias, aunque fuese un cóctel raro que dividió a los fans para siempre. Y más adelante nos topamos con Jump Force, un festival de fanservice mal ejecutado que aún así alcanzó 2 millones, porque ver a Goku pelear contra Naruto vende por sí solo. Porque claro, tú ves el tráiler y ya te tiras de cabeza. Aparece Goku, aparece Luffy, aparece Naruto, aparecen personajes de todas las series que has visto desde pequeño, y tu cerebro dice, compra instantánea, sin pensar en nada más. Pero luego te pones a jugar y te das cuenta de que el juego es mediocre a niveles casi cómicos. El estilo realista queda muy raro, las animaciones parecen hechas con prisa, las expresiones faciales dan miedo y los escenarios están vacíos. Además, tienes una historia que es más plana que una tabla de planchar. Y encima, el online iba fatal, así que ya ni hablamos del modo competitivo. Y aún así, ¿cómo demonios vendió 2 millones? Muy simple, el poder absoluto del fanservice. Jump Force era básicamente una carta de amor a todo el shonen de la historia, aunque la carta estuviera escrita con letra horrible. Cada fan del anime vio esa plantilla gigante de personajes y dijo, vale, me da igual el gameplay, yo quiero ver a Ichigo dándose tortas con Kenshin o Yugi lanzando cartas contra Freezer, y ese deseo superó cualquier análisis crítico. Además, Bandai Namco hizo un marketing tremendo, con trailers épicos, luz negra por todas partes, música dramática, planos lentos de Goku transformándose, todo diseñado para activar el botón emocional del fan del anime que lleva 20 años soñando con un crossover así. Seguimos con Hey You Pikachu, ese invento adorable pero torpe que no entendía ni tus órdenes, pero vendió casi 2 millones por el simple hecho de traer a Pikachu a tu salón con micrófono incluido. Porque la propuesta sonaba increíble. Hablar con Pikachu usando un micrófono mágico que entendía tu voz y respondía como si fuese tu colega de aventuras. Pero luego te ponías a jugar y Pikachu entendía menos que un gato delante de un mando. El micrófono de la Nintendo 64 captaba 3 palabras mal contadas. Había retraso en las respuestas y la mayoría del tiempo Pikachu hacía lo que le daba la gana. Aunque le estuvieras gritando, ven aquí, come eso o deja de electrocutar cosas.
Además, las tareas del día a día eran súper repetitivas. Levantar cosas, regañarle, cocinar con él y poco más. Así que la experiencia se volvía monótona bastante rápido, aun teniendo ese encanto de ver a Pikachu reaccionando de forma adorable incluso cuando no tocaba. Pero claro, con todo lo mediocre que era, vendió 1,5 millones. ¿Y por qué? Muy simple. Porque estamos hablando de Pokémon en pleno boom mundial. A finales de los 90, la fiebre estaba en su punto máximo y cualquier cosa que tuviera Pikachu en la portada se vendía sola. La serie arrasaba, el TCG arrasaba, las pelis arrasaban, el merchandising arrasaba. Así que un juego donde podías literalmente hablar con Pikachu sonaba como magia futurista para cualquier niño de la época. Otro factor clave fue que venía con un periférico incluido, y la sensación de que estabas comprando algo súper especial, único y diferente para la Nintendo 64, lo cual convencía a muchos padres, que lo veían como un juguete interactivo más que como un videojuego tradicional. Y cerramos con Wii Music, una curiosidad sin profundidad que aún así llegó a más de 2 millones. Wii Music es de esos casos que te hacen decir ¿cómo es posible que esto haya vendido tanto? Si el juego parecía una demo larga disfrazado de un producto completo. Porque tú lo jugabas y te dabas cuenta de que era un experimento simpático pero muy limitado. No había canciones famosas, no había modo historia, no había objetivos claros. Básicamente, cogías el mando, lo movías a ritmo y el juego hacía el resto, independientemente de si tú estabas tocando bien o mal. Y eso para muchos era un bajón total, porque no sentías control real sobre la música, y al minuto ya sabías que era un jueguito digital, no un juego profundo como Wii Sports o Wii Fit, que al menos tenían desafío y rejugabilidad. El motivo por el que se consideró mediocre es que no tenía estructura, ni reto, ni sensación de progreso. Era como un karaoke sin letras, donde tú hacías ver que tocabas un violín imaginario mientras el Mii sonreía como si fuese un profesor particular orgulloso. Y entonces, ¿cómo vendió 2 millones y pico? Muy simple. La Wii, en el 2008, era un fenómeno planetario. La consola que tenía cada familia, cada colegio, cada abuelo en su salón. Y cualquier cosa que Nintendo sacara con carátula blanca y Miis vendía por inercia. Además, la presentación de Wii Music en el E3 fue un meme histórico, pero también generó curiosidad, porque la idea de crear música moviendo el mando sonaba futurista, y muchos padres lo veían como un juego educativo y sano para los niños. Y hasta aquí este repaso a estos 10 juegos que vendieron millones, títulos que demuestran que en esta industria la calidad no siempre va de la mano del éxito. A veces manda el nombre, otras la nostalgia, el marketing o simplemente estar en el momento y lugar adecuados. Ahora te toca a ti. ¿Qué juego te parece increíble que haya vendido tantísimo pese a ser bastante flojo? Déjamelo en comentarios que me los apunto para una segunda parte. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.